De refugiado a ciudadano canadiense, el camino completo que nadie te explica con fechas reales y derechos en cada etapa. Este será el video 1, la primera parte. El camino desde solicitar protección como refugiado en Canadá hasta obtener la ciudadanía canadiense representa un proceso de transformación jurídica que puede extenderse entre 5 y 8 años, atravesando múltiples etapas legales donde los derechos, obligaciones y beneficios del solicitante evolucionan dramáticamente. Miles de personas inician este proceso sin comprender completamente la secuencia de pasos, los tiempos de espera realistas, ni las responsabilidades que adquieren en cada fase. Este análisis disecciona cada etapa del proceso con precisión jurídica, proporcionando claridad sobre lo que realmente significa transitar desde el estatus más vulnerable hasta la membresía plena en la sociedad canadiense. Etapa 1. Solicitud inicial de asilo, día 1. El proceso comienza cuando una persona presenta solicitud formal de asilo en suelo canadiense. Esto puede ocurrir en un punto de entrada oficial como aeropuerto o frontera terrestre, o desde dentro de Canadá mediante el portal en línea de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá si la persona ya se encuentra legalmente en territorio canadiense con visa de visitante, permiso de estudio, o permiso de trabajo. En el punto de entrada, un oficial de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá o de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá conduce entrevista inicial para determinar si la solicitud es elegible para ser referida a la División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. Durante esta entrevista inicial, que puede durar entre 30 minutos y 3 horas dependiendo de la complejidad del caso, el solicitante debe explicar por qué busca protección, de qué país huye, y por qué no puede regresar. El oficial verifica identidad mediante pasaporte u otros documentos, toma fotografía y huellas dactilares biométricas, y realiza verificaciones de seguridad preliminares en bases de datos policiales y migratorias. Crucialmente, el oficial emite una orden de expulsión condicional que no entra en vigor si la solicitud de asilo es determinada elegible, pero que se activaría automáticamente si la solicitud es rechazada eventualmente. Derechos en etapa 1. Derecho a presentar solicitud de asilo independientemente de cómo entró a Canadá. Derecho a intérprete durante todas las interacciones con autoridades. Derecho a no ser deportado mientras se procesa la solicitud. Protección contra devolución al país de persecución, principio de no devolución. Obligaciones en etapa 1. Proporcionar información verídica y completa. Entregar todos los documentos de identidad disponibles. Cooperar con toma de biométricos y fotografías. No proporcionar información falsa bajo ninguna circunstancia. Beneficios en etapa 1. Ningún beneficio financiero todavía. Acceso al Programa Federal de Salud Provisional para Atención Médica de Emergencia. Tiempo aproximado. 1 día. La entrevista inicial y determinación de elegibilidad ocurren inmediatamente. Etapa 2. Formulario fundamento de la solicitud, papel marrón, días 1 a 15. Después de que la solicitud es determinada elegible, el solicitante recibe el documento más crítico de todo el proceso, el formulario fundamento de la solicitud, conocido coloquialmente como papel marrón, por el color histórico de su portada. Este formulario, oficialmente denominado Basis of Claim Form, debe completarse y presentarse dentro de 15 días desde la fecha de solicitud inicial. Este plazo de 15 días es perentorio y su incumplimiento resulta en que la solicitud sea declarada abandonada, terminando el proceso completamente sin posibilidad de audiencia. El formulario fundamento de la solicitud requiere narrativa detallada de la historia de persecución del solicitante, explicando cronológicamente qué eventos ocurrieron, quiénes fueron los perpetradores, por qué el solicitante cree que fue perseguido, qué acciones tomó para protegerse. Si buscó protección de autoridades en su país de origen y qué ocurrió, y por qué no puede reubicarse en otra parte de su país de origen. La narrativa debe ser específica con fechas, lugares, nombres, y descripciones detalladas. Vaguedad o inconsistencias en este documento pueden resultar en rechazo de la solicitud en la audiencia futura. Derechos en etapa 2. Derecho a asistencia legal. Puede solicitar ayuda jurídica gratuita si no puede pagar abogado. Derecho a tiempo razonable para preparar el formulario. 15 días es el mínimo legal. Derecho a presentar evidencia documental que respalde su caso. Obligaciones en etapa 2. Completar formulario completa y honestamente dentro de 15 días. Proporcionar todos los detalles relevantes de persecución. Presentar cualquier evidencia disponible, fotos, documentos, reportes médicos, artículos de noticias, informar cambios de dirección inmediatamente. Beneficios en etapa 2.
Continúa acceso a Programa Federal de Salud Provisional. Elegibilidad para solicitar permiso de trabajo, ver etapa 3. Tiempo aproximado, 15 días, plazo obligatorio. Etapa 3. Solicitud y obtención de permiso de trabajo, días 15 a 83. Una vez que el formulario fundamento de la solicitud ha sido presentado y el caso ha sido referido a la División de Protección de Refugiados, el solicitante puede aplicar para permiso de trabajo. Desde noviembre de 2022. La política gubernamental permite que solicitantes de asilo apliquen para permisos de trabajo inmediatamente después de que su elegibilidad ha sido confirmada, sin necesidad de esperar la audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados. La solicitud de permiso de trabajo requiere completar formularios específicos, pagar tarifa gubernamental de $155 canadienses, proporcionar fotografías tamaño pasaporte, y presentar copia del documento que confirma que la solicitud de asilo fue referida a la División de Protección de Refugiados. El tiempo de procesamiento actual para permisos de trabajo de solicitantes de asilo es de aproximadamente 68 días desde la solicitud hasta la aprobación, según estadísticas oficiales de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá actualizadas en 2025. El permiso de trabajo emitido a solicitantes de asilo es un permiso de trabajo abierto, significando que autoriza trabajar para cualquier empleador en Canadá en cualquier ocupación, con excepciones limitadas para profesiones reguladas que requieren licencias específicas como medicina, derecho o ingeniería. El permiso generalmente se emite con validez inicial hasta la fecha estimada de la audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados, y puede renovarse si la audiencia se retrasa o si hay apelaciones pendientes. Derechos en etapa 3. Derecho a trabajar legalmente en Canadá una vez que permiso es aprobado. Derecho a cambiar de empleador sin restricciones. Derecho a protecciones laborales completas bajo legislación provincial de empleo. Derecho a salario mínimo y condiciones de trabajo seguras. Obligaciones en etapa 3. Pagar tarifa de permiso de trabajo. Trabajar solamente después de recibir permiso aprobado. Trabajar antes es ilegal. Mantener permiso de trabajo válido renovándolo antes de expiración. Pagar impuestos sobre ingresos ganados. Beneficios en etapa 3. Capacidad de trabajar y ganar ingresos. Elegibilidad para obtener número de seguro social. Acceso a cuentas bancarias y servicios financieros. Contribución al Plan de Pensiones de Canadá y Seguro de Empleo. Hijos pueden asistir a escuelas públicas gratuitamente. Tiempo aproximado, 68 días en promedio desde solicitud hasta aprobación de permiso de trabajo. Etapa 4. Espera hasta audiencia, meses 3 a 18. Después de presentar el formulario fundamento de la solicitud, el solicitante entra en periodo de espera hasta que la División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados programa la audiencia. Los tiempos de espera varían significativamente según la complejidad del caso, el país de origen del solicitante, el volumen de casos en la oficina regional específica, y si el caso requiere intérprete en idioma poco común. Actualmente, el tiempo promedio de espera desde la referencia del caso hasta la audiencia oscila entre 8 y 18 meses, aunque casos complejos o con múltiples aplazamientos pueden extenderse más. Durante este periodo de espera, el solicitante debe preparar exhaustivamente su caso. Esto incluye recopilar toda evidencia documental disponible como certificados de nacimiento, matrimonio, diplomas educativos, registros médicos que documenten lesiones por persecución, reportes policiales si se presentaron denuncias, artículos de noticias sobre situación en país de origen, y cartas de testigos que puedan corroborar eventos narrados. Adicionalmente, el solicitante debe familiarizarse con las guías de países publicadas por la Junta de Inmigración y Refugiados que documentan condiciones políticas, sociales y de derechos humanos en su país de origen. Derechos en etapa 4. Derecho a permanecer en Canadá mientras espera audiencia. Derecho a trabajar con permiso de trabajo válido. Derecho a prepararse con abogado o consultor de inmigración. Derecho a presentar evidencia adicional antes de audiencia. Derecho a solicitar aplazamiento de audiencia si hay razones válidas, enfermedad seria, necesidad de obtener evidencia crítica. Obligaciones en etapa 4. Mantener dirección actualizada con Junta de Inmigración y Refugiados. Asistir a todas las citas y audiencias programadas. Informar cualquier cambio en circunstancias personales. Continuar preparando caso y recopilando evidencia. No viajar fuera de Canadá, hacerlo puede interpretarse como abandono de solicitud. Beneficios en etapa 4. Continúa trabajando legalmente. Acceso a servicios de asentamiento gratuitos. Clases de inglés o francés gratuitas, LINCCLIC,
Hijos continúan en escuela pública gratuita. Cobertura de Programa Federal de Salud Provisional. Posibilidad de construir red social y comunitaria. Tiempo aproximado, 8 a 18 meses de espera. Etapa 5. Audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados. Día de audiencia. La audiencia ante la División de Protección de Refugiados representa el momento decisivo del proceso. El solicitante comparece ante miembro de la Junta de Inmigración y Refugiados, funcionario cuasi judicial con autoridad legal para determinar si el solicitante cumple la definición de refugiado o persona que necesita protección según la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. La audiencia generalmente dura entre 2 y 6 horas, aunque casos complejos pueden requerir múltiples días de audiencias. Durante la audiencia, el solicitante testifica bajo juramento sobre su historia de persecución, respondiendo preguntas del miembro de la Junta y potencialmente del ministro representando al gobierno canadiense si éste interviene en el caso. El solicitante puede estar acompañado por abogado o consultor de inmigración, quien puede presentar argumentos legales, cuestionar al solicitante para aclarar su testimonio, y presentar evidencia documental y jurisprudencia relevante. El miembro de la Junta evalúa la credibilidad del solicitante, examina consistencia entre testimonio oral y narrativa escrita en formulario fundamento de la solicitud, y determina si la persecución alegada está vinculada a uno de los 5 motivos protegidos por la Convención sobre los Refugiados: raza, religión, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a grupo social particular. Derechos en etapa 5. Derecho a audiencia justa e imparcial. Derecho a intérprete profesional en su idioma materno. Derecho a representación legal. Derecho a presentar evidencia y testigos. Derecho a explicar completamente su caso sin interrupciones injustificadas. Derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Obligaciones en etapa 5. Asistir puntualmente a audiencia. Testificar honestamente bajo juramento. Responder todas las preguntas del miembro de la Junta. Comportarse respetuosamente durante procedimientos. Proporcionar cualquier evidencia adicional solicitada. Beneficios en etapa 5. Ninguno nuevo. Continúan beneficios de etapa 4. Tiempo aproximado. 2 a 6 horas para audiencia. Decisión generalmente emitida dentro de 60 a 90 días después de audiencia. Etapa 6. Decisión positiva y estatus de persona protegida, meses 18 a 24, si la División de Protección de Refugiados determina que el solicitante es refugiado según la Convención o persona que necesita protección, emite decisión positiva por escrito explicando las razones legales de la determinación. En este momento, el estatus del individuo cambia de solicitante de asilo a persona protegida. Esta transformación legal genera derechos y obligaciones significativamente ampliados. La orden de expulsión condicional emitida al inicio del proceso se anula automáticamente y permanentemente. Con decisión positiva, la persona protegida recibe carta oficial de la Junta de Inmigración y Refugiados confirmando el estatus, que debe conservarse cuidadosamente como uno de los documentos más importantes de su vida. Este documento será requerido para innumerables gestiones futuras incluyendo solicitud de residencia permanente, renovaciones de permisos de trabajo, solicitudes de documento de viaje para refugiados, y eventualmente solicitud de ciudadanía. Derechos en etapa 6. Derecho a permanecer en Canadá permanentemente aunque técnicamente no es residente permanente todavía. Derecho a solicitar residencia permanente inmediatamente. Derecho a solicitar documento de viaje para refugiados, permite viajar internacionalmente, excepto al país de persecución, derecho a renovación automática de permiso de trabajo hasta obtención de residencia permanente. Protección contra expulsión de Canadá excepto en circunstancias extraordinarias de seguridad nacional. Obligaciones en etapa 6. Solicitar residencia permanente dentro de plazo razonable, generalmente dentro de 180 días, no viajar al país de persecución original. Hacerlo puede resultar en cesación de estatus de persona protegida, continuar informando cambios de dirección. Mantener buen comportamiento y no cometer delitos graves. Beneficios en etapa 6. Todos los beneficios de etapa 4 continúan. Acceso a programa de asistencia para refugiados reasentados por gobierno, si elegible, mayor estabilidad y certeza jurídica. Capacidad de planificar futuro a largo plazo en Canadá. Elegibilidad para patrocinar familiares desde el extranjero, una vez que obtiene residencia permanente. Tiempo aproximado. Decisión emitida 60 a 90 días después de audiencia.